hermano Ramiro. Hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Y espero que sea de bendición no solamente para ustedes, sino para las personas que se conectan a esta meditación de la palabra de Dios, porque es un mensaje muy importante para nosotros, para la iglesia. Amén. El tema que voy a estar tocando, hermanos, es que Dios quiere, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que sobrellevemos las cargas los unos de los otros. ¿Cómo se puede hacer eso? Orando unos por otros. Ahora que vamos a pasar a la oración, recuérdese de eso. Ore con mucho amor por las personas que va a estar orando y las personas que no tengan hojita ahí donde estén. En silencio, ore por cualquier situación que usted sabe que hay necesidad. Por cada uno, por la iglesia, como hermanos, por la familia, por los perdidos, por cada persona que necesita de nuestras oraciones. Imagínese cómo estará el infierno. Usted sabe el calor que está pasando, estamos viviendo ahorita, este terrible calor. ¿Cómo será aquellas personas que están en el infierno? ¿Cómo estarán sufriendo tan horriblemente? Y nosotros, hermanos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos aquí. No está el aire acondicionado muy bueno, pero está peor afuera. Y imagínense cómo estará el infierno. ¿Cómo estará el infierno? Y muchísimas personas ya están allá. Oremos, hermanos, por nuestros familiares, por nuestras personas conocidas, por las personas que nosotros conocemos. Y consagremos nuestras vidas al Señor Jesucristo. Consagremos nuestras vidas al Señor Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo dice estas cosas, y mire que es interesante y muy importante que el apóstol Pablo está exhortando duramente a la iglesia de los Gálatas, bastante fuerte los está exhortando. Y luego en el capítulo 6, que es el que vamos a estar leyendo, del 1 al 10, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son más espirituales, restaurarle, ayúdalo. Restaurarle, dice, con espíritu de mansedumbre, considerándonos o considerándote a ti mismo, considerándonos cada uno de nosotros a nosotros mismos, para que no seamos tentados y caigamos en lo mismo que esas personas. O sea, nosotros, los humanos y aún nosotros como cristianos somos muy prontos para ver los defectos de las demás personas, ¿verdad, hermanos? Bien prontos, somos prontos para ver los defectos de los demás. Pues el apóstol Pablo dice, en otras palabras, dice, ora por esa persona, ora por él, ora por él, ora por él. Ten misericordia, dice, restáurale, ayúdale. Restaurar, hermano, lo que quiere decir con restaurar es regresarlo a la posición en que estaba, o aún mejor que como estaba. Restáurale, dice, restáurale. Lo ves caído, lo ves cometiendo alguna falta, ayúdalo, restáuralo. Pero muchas de las veces, hermano, porque el diablo no quiere, el diablo nos pone en la mente criticar o juzgar o condenar, aún hasta condenar. Y la palabra del Señor nos dice, ayúdalo, restáuralo, con espíritu de mansedumbre, con mucha mansedumbre, con humildad, para que nosotros no seamos tentados y caigamos en lo mismo. Vamos a leer el pasaje, hermanos, ahí en Gálatas 6, capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 10. Vamos a leer desde el 1 hasta el 10. Dice la palabra de Dios así. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Amén. Si alguno
Hermanos, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien, y mayormente a los de la familia de la fe. Vamos a orar. Padre, Señor, ayúdenos, oh Dios, a llevarnos esta meditación, esta palabra en nuestro corazón y Padre, ponerlo en práctica, Señor, porque de nada nos sirve, Señor, escucharla, aprenderlo y sentirnos que fue de bendición, pero luego no ponerla en práctica. De nada nos sirve. Y sería peor para nosotros mismos habiendo conocido, habiendo sabido y no vivirlo. Será peor la cuenta que vamos a salir cuando lleguemos allá a su presencia, vamos a salir cortos y usted, Señor, nos va a decir, lo sabías, no eras ignorante. Así que, Señor, por favor le ruego que nos ayude. Señor, usted nos ha dado de su Santo Espíritu, usted nos ha derramado de su Santo Espíritu en nuestros corazones, en nuestras vidas, para ayudarnos, Señor. Simple y sencillamente tenemos que estar clamando a usted constantemente, Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Porque nosotros también sabemos perfectamente bien que el diablo anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y el propósito del diablo es que no cumplamos con su palabra. Necesitamos, Padre, ser humildes y decir, Señor, yo necesito su ayuda, necesito de su poder. Su palabra nos enseña que tenemos que fortalecernos en el poder, en su poder, en el poder suyo, Señor. Oh Dios, gracias, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, después de toda exhortación, ahora en este último capítulo, como ya lo dije, manda, en este versículo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. ¿Y quién no comete errores? ¿Quién no falla? ¿Quién no peca? ¿Quién no comete faltas, hermano? Todos, ¿verdad que sí? El mismo apóstol Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y dice, el que diga que no peca, le hace a Dios mentiroso. Si alguno dice que no peca, le hace a Dios mentiroso. Entonces todos, hermano. Por eso el Espíritu Santo nos dice que le restauremos con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. O sea, a ver, ¿será que yo estoy haciendo lo mismo? ¿O será que también lo hago? Pero nosotros, hermanos, somos muy fáciles para ver a los demás y nos olvidamos de nosotros mismos, de vernos a nosotros mismos. Y eso es bien importante y es precisamente lo que el apóstol Pablo está diciendo, o el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos manda a ayudar a los débiles, a recuperar su posición espiritual.
Porque el pecado nos hace caer, nos hace bajar. Y el pecado rompe nuestra comunión con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que sí? Se quiebra la comunión. Entonces dice, restáurale, ayúdale, ora por él. Si acaso fuere sorprendido en alguna falta. Y pues, hermanos, yo no sé, hermanos, probablemente el apóstol Pablo está refiriéndose a estos pecados graves a los cuales ha mencionado en el capítulo 5, pleitos, o adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Yo no sé si el apóstol Pablo estaba pensando en esto o cualquier otra falta, cualquier pecado, pero de que pecamos, pecamos, de que fallamos, fallamos. Ahora, el apóstol Pablo lo dice con mucha humildad, con un espíritu de mansedumbre, humildad, no con el fin de crítica ni hacer más daño, sino considerándonos a nosotros mismos. En el capítulo anterior, como ya lo dije antes, él está hablando de las obras de la carne. Y si acaso se estaba refiriendo a eso, pues aún así, aún en eso, dice, ayúdale, restáurale con mucha humildad y considerándonos. Versículo 2, hermanos, dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Sobrellevad, o sea, entre todos, apoyándonos en oración para poder, hermanos, llevar las cosas, ayudar a las personas a que salgan, a que restauren su vida o su vida espiritual a la posición en la cual deben de estar o debemos de estar como cristianos. Y luego dice, y el versículo 2 al final, hermanos, esto es algo muy importante. Y cumplir así la ley de Cristo. Todos. Ahora, ¿cuál es la ley de Cristo, hermanos? ¿Cuál es esa ley de Cristo? Porque no estamos sin ley, estamos bajo la ley del Espíritu Santo, bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es esa ley? El amor, hermanos. El amor. Es el amarnos los unos a los otros. Y el propósito, hermanos, es ayudarnos mutuamente a ir en obediencia al Señor Jesucristo, en obediencia al Señor, todos juntos apoyándonos unos a otros. Y esa ley, hermanos, se está refiriendo al amor, al amor. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, ahorita vamos a leer algunos pasajes, pero dijo el Señor Jesucristo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto conocerán todos, o sea, la gente de afuera, los inconversos, se van a dar cuenta que nosotros somos discípulos de Cristo por el amor que nos tengamos unos a otros. Porque juntos, unidos, estaremos llevando, cumpliendo con la voluntad de Dios, sirviendo de buen testimonio a las demás personas. Dice el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así todos juntos cumplir la ley de Cristo. Es algo maravilloso, apoyándonos para vivir una vida en obediencia. Y como ya dije, ¿cuál es la ley? ¿Cuál es esa ley de Cristo? Es el amor, hermanos. El amor. Nosotros somos salvos por gracia, no por la ley, ni estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, pero sí estamos, pero no estamos sin mandamiento. El Señor Jesucristo
todos los mandamientos del Antiguo Testamento los dividió en dos. ¿Se acuerdan? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. A Dios primero. Y dijo, y el segundo es semejante, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién jamás ha aborrecido su propia carne? ¿Quién? ¿Quién se aborrece? No. Entonces dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si ustedes se acuerdan, en Mateo capítulo 7 dice, así como te gusta que te traten, trata a los demás. No nos gusta que nos menosprecien, ¿verdad, hermanos? No nos gusta que nos maltraten. No nos gusta que nos ignoren. Si usted va a alguna parte y usted necesita atención o que lo atiendan en una tienda o cualquier lugar, no nos gusta que nos ignoren. Así debemos nosotros tratar a las demás personas. Por eso la palabra de Dios dice que tratar a los demás como a superiores, especialmente nosotros, especialmente la familia de Dios, nosotros como cristianos, dice que veamos a nuestro hermano como a superior, no menospreciándolo. Porque como tratemos a la otra persona o a mi hermano, así me van a tratar a mí. Precisamente ahí lo dice, lo que siembras cosechas. Si yo menosprecio a alguno de ustedes o a mi esposa o a alguien, aún a la gente inconversa, eso lo voy a recibir para atrás. Dios me va a pagar. ¿Por qué razón? Porque quiere enseñarme a que eso no lo debo de hacer. ¿Sí es cierto, hermanos? Sí. Él constantemente nos va a estar enseñando. Entonces, esa ley de Cristo, vamos al Evangelio de Juan, por favor, y luego vamos a ir a Primera de Juan. Un momentito, no pierda ahí Gálatas, pero vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 13. El versículo ya se los dije, pero vamos a leerlo una vez más. O vamos a leerlo, no lo hemos leído, pero yo lo dije, pero ahora vamos a leerlo. El Evangelio de Juan 13, vamos a leer el 34. Y dice el Señor aquí, un mandamiento nuevo os doy. O sea, este mandamiento, hermanos, es muy importante. Es el segundo mandamiento. El primero ya lo dije, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, dijo el Señor, es semejante. Y ese es amar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Si tenemos amor, hermanos, por el hermano, y el hermano lo veo cometer alguna falta, a veces, hermano, puede ser que lo vamos a criticar. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que tú o yo lo critiquemos. No el Señor, no el Espíritu Santo. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? No el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, ámalo y ayúdalo, restáurale. Ayúdalo, ora por él, ora por él. Porque te debe de doler, o nos debe de doler, o me debe de doler a mí el que esta persona esté fallando. Me debe de doler, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús, ¿cierto? Somos un cuerpo. Entonces, dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo. Ahí es donde está la situación difícil. Dice, así como yo los he amado. ¿Cómo nos ha amado el Señor? A ver, ¿cómo nos ha amado? Un amor, hermanos, incondicional. El amor ágape. Él se dio todo, dejó todo por amor a nosotros. Y dice, así ama a tu hermano. Qué difícil, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que sí? Difícil. Pero no imposible, porque el Señor es el que nos lo está mandando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Señor? Yo creo que todos hemos fallado hasta aquí, ¿verdad? Hermanos, todos hemos fallado.
Yo creo que tenemos que decir, Señor, por favor, ayúdame. Ahorita vamos a pasar a orar, ahorita vamos a estar orando. Dígale, Señor, por favor, ayúdame, Señor. Ayúdame a amar a mis hermanos como tú quieres que yo los ame. Yo no puedo, usted no puede, no podemos, pero que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Dice el Señor Jesucristo, así como yo os he amado, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto van a conocer todos, que ustedes son mis discípulos, que nosotros somos sus discípulos, discípulos de Cristo, si tuviereis amor los unos por los otros. El capítulo 15 dice, el versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Versículo 17 dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Repetidamente lo dice el Señor. En este Evangelio de Juan, el Señor hace bastante énfasis, y luego el apóstol Juan también hace mucho énfasis en las epístolas de él, la primera, la segunda, la tercera, hace énfasis a ese amor. Y si hace énfasis a eso es porque sí se puede. Todo lo podemos en Cristo, ¿verdad, hermanos? Todo lo podemos en Cristo. Que Dios nos ayude y decirle al Señor, Señor, perdóname. Perdóname porque yo sé que te he fallado. Verso 17 lo vuelvo a leer, dice, esto os mando. ¿Quién está mandando aquí, hermanos? El Señor. ¿Cuál Señor? Jesucristo, el que estuvo dispuesto a dejar su trono de gloria por nosotros, por amor a nosotros. Que os améis unos a otros. Primera de Juan, hermanos, por favor, primera de Juan. En el capítulo 3, versículo 23, 1 Juan 3, 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, como Él nos lo ha mandado. En la segunda epístola, ahí mismo, una hojita más adelante, versículos 5 y 6 dice, y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y en el capítulo 2, veamos a qué se refiere aquí la palabra de Dios. En el versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor Jesucristo? Con amor. Capítulo 2, vamos a leer desde el 1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado.
Por esto sabemos que estamos en Él. Por esta razón, o sea, por esto sabemos que estamos en Cristo cuando amamos a nuestros hermanos, cuando sentimos ese amor hacia los hermanos. No somos perfectos, tenemos defectos, pero reconocemos, como ahora en este momento, podemos decir, Señor, yo sé que yo te he fallado. Te he fallado en amar como debo de amar. El que guarda, vuelvo y leo el versículo 5, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Que Dios nos ayude, hermanos, a que ese amor de Dios se perfeccione en nosotros, en nuestras vidas. Porque luego termina en el verso 6, dice, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo en amor, amándonos unos a otros. Regresamos a Gálatas, hermanos, por favor. Capítulo 6. Luego dice en el versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea que qué importante, hermanos, que tenemos que inmediatamente vemos algo, una falta, una falla de alguna hermana, un hermano, oremos por esa persona. ¿Sí, hermanos? Que Dios nos ayude a orar por esa persona. Porque la tendencia es sentirme superior a aquella persona. Bueno, si aquella persona está haciendo aquello, falló, yo soy mejor. Pero dice el versículo 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Por eso dice, antes de eso, dice, considérate a ti mismo, considérate o considerémonos unos a otros, porque nosotros también fallamos. No sea que seamos tentados y hagamos algo peor o igual. Y luego dice el verso 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice el Salmo 139? Examíname, oh Dios, y mira si en mí hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno, en el camino de la vida eterna. Guíame, Señor. Mira, porque hermanos, nosotros como humanos podemos sentirnos estar bien o creer estar bien, pero el Señor sabe y el Señor puede hacernos ver, hacernos sentir o hacernos ver lo que hay realmente en nuestro corazón. No nos comparemos con nadie más. Comparémonos con el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que estar caminando o creciendo y yendo, creciendo hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, nos falta mucho. Nos falta mucho. Si nos comparamos con Cristo, hermanos, pues vamos a darnos cuenta que todos estamos iguales. Todos estamos iguales. Nosotros, como cristianos, fallamos, todos fallamos. Y necesitamos poner nuestra mirada en Cristo. Yo tengo que llegar ahí. Claro que no vamos a llegar hasta que el Señor Jesucristo arrebate la iglesia, nos dé ese cuerpo glorificado, pero tenemos que ir mejorando, santificándonos cada día ir creciendo espiritualmente. Dice el versículo 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra,
y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en el otro, no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga, o sea, todos, cada uno de nosotros, cada uno, vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Y todos vamos a ir a dar cuentas al Señor. Dice el versículo 6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda buena obra el que lo instruye. Y luego dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Imagínense, hermanos, si nosotros dedicamos nuestra vida a no estar viendo los defectos del hermano, bueno, lo que vemos, o más bien dicho, sí, vamos a ver, pero en lugar de criticar o en lugar de quedarnos con ese pensamiento, llevarlo a Dios en oración, qué maravilloso sería, ¿verdad, hermano? Qué maravilloso sería cuando miras algo en tu hermana o en tu hermano, inmediatamente llévaselo a Dios en oración. Señor, bendiga a mi hermana. Ella necesita de tu fortaleza. Y qué bendición sería, hermanos, para todos. Dice que el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Eso es sembrar la semilla espiritual, sembrar para el espíritu. Y luego dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. ¿Cuándo vamos a segar esto, hermanos? Cuando lleguemos allá a la presencia de Dios, cuando pasemos por el tribunal de Cristo y que el Señor nos vaya a dar los galardones, los premios, los galardones que el Señor va a dar. Luego dice, así que según tengamos oportunidad, y las oportunidades sobran, hermanos. Las oportunidades sobran. Hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Que Dios nos ayude, hermanos. Quisiera, hermanos, que ahorita que pasemos a orar, piensen esto, piensen mucho. Señor, ayúdanos a poder tener ese amor, Señor, que tú pides de nosotros hacia nuestros hermanos. Así como yo los he amado, dice el Señor Jesucristo. Ámense ustedes, nosotros, unos a otros. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, necesitamos, Señor, de su ayuda, de su poder. Ahora, Padre, que vamos a estar aquí orando, Señor, por favor, Señor, le pido que usted, Señor, toque nuestros corazones, los corazones de cada uno de nosotros. Hemos fallado, hemos pecado. Le pedimos, Señor, que nos perdone, que nos ayude a amarnos, Señor. Amarnos así como usted nos ama, así como usted nos amó. Así como usted nos amó, Señor, dando su vida, derramando su sangre, derramando su vida en la cruz del Calvario. Y nos sigue amando, y nos sigue amando mucho. Nos sigue cuidando, nos sigue protegiendo, Señor. Y le damos muchas gracias, Señor. Gracias por su palabra, gracias por su amor, por su misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Voy a pedir al hermano Arturo